La trayectoria personal de Manolo la conocéis casi todos, hasta incluso ha sido alcalde de Estepona, en el que dejó la impronta de la seriedad, de su rigor, de su honestidad, de su vocación de servir a los demás, lo cual ya parece un lujo y así ha sido. Y me toca presentar también a Manolo y desde él, de hablar de sus libros, de las obras musicales, de su narrativa, de la historia de Estepona, pero sobre todo el musical que me sorprendió tremendamente, es algo en lo que yo creía estar muy puesto, que era en el flamenco. Pero cuando vi la representación de aquella obra flamenca, en la que efectivamente se introducía en los palos tan difíciles de precisar como las siguirillas, como las soleares, siguirillas con cambio de María Borrico, las soleares a Polá, que nadie las cantaba, y tuvo la osadía, la valentía de ponerlo todo y darle un carácter muy didáctico a efectos del público, y eso es muy digno de agradecer que fuese un portavoz de la cultura de Andalucía. Lo mismo ha pasado con otras obras y sobre todo con la última Flamenco por Flamenco, la que desgraciadamente todavía no he podido ver. Mi enhorabuena a Manolo por la impronta que deja en sus libros, por la trayectoria, por la amistad, por el cariño, por la comprensión que tiene con todos los demás. Yo debo decir que conozco a Manuel Sánchez Bracho precisamente cuando ocupaba la alcaldía de Estepona, porque en Estepona se celebra todos los años un célebre festival de cine fantástico y de terror, y fue Manuel Sánchez Bracho el gran impulsor de este festival de cine fantástico y de terror. Me sumerjo en la lectura de La Llanuquilla. ¿Qué encuentro en ella? Lo primero es una disculpa para contar una historia, una de esas disculpas que se emplean siempre en la literatura de imaginación, que consiste en que hay un personaje que descubre un manuscrito. Esto ocurre, por ejemplo, en Manuscrito encontrado en Zaragoza, de Potocki, una de las más célebres novelas jamás escritas. Esto ocurre, por ejemplo, en muchas de las obras de Umberto Eco. Esto ocurre en general, Manuscrito encontrado en una botella, por ejemplo. Hay otros textos fabulosos de la literatura universal que recurren a esta estratagema, a este truco de encontrarte con un manuscrito. Pero aquí de lo que se trata es de que en el manuscrito se nos va a contar, lo puedo decir yo creo, ¿no? Se nos va a contar algo que ha estado siempre en el centro, en el núcleo de nuestras curiosidades, de las curiosidades de todos los occidentales que nos hemos educado en el cristianismo. Y es, ¿qué ocurrió entre el nacimiento de Jesús y esos 30 años en los que echa a andar para predicar la palabra de Dios en los 3 últimos años de su vida? Yo creo que esto siempre nos ha intrigado mucho. Él conoce perfectamente toda la historia del judaísmo, se ha empapado de ella, y entonces de repente nos cuenta ese manuscrito, la vida de Jesús, pues prácticamente desde su nacimiento hasta su supuesta muerte. Y ya no digo más, eso sí que ya no digo más. Hasta su supuesta muerte. Y bueno, pues el personaje de Mariamne va a tener una importancia decisiva a lo largo de la narración. ¿Quién cuenta todo esto? ¿Quién es el autor del manuscrito encontrado en el monte Tabor? Pues ni más ni menos que Mattia, que no es otro que Matías, es el último discípulo, el que luego sería elegido después de que Judas Iscariote, del que se cuenta también aquí una historia bastante poco concorde con la convencional, con la tradicional, el que sustituiría a Judas Iscariote en los 12 discípulos de Cristo. Bueno, pues es absolutamente fascinante encararnos con la figura de Jesús, que allí también era hombre, pero era hombre y era hijo de Dios. Aquí es fundamentalmente hombre, y un hombre verdaderamente fascinante, y está moviéndose entre dos movimientos importantísimos del Israel de los primeros años de las primeras décadas del siglo I de Cristo, que son los celotes por un lado y los esenios por otro. Los celotes eran un partido, diríamos, más que partido político, era un movimiento nacionalista que pretendía sacudirse el yugo romano y devolver Israel a los judíos, como, bueno, pues es lógico, puesto que era evidentemente un país invadido por un imperio. Y Mattia pertenece de cuerpo y alma a los celotes. Es más, es un activista
violento. Pues este delicioso disparate narrativo está contado en un español muy elegante, que se sigue en todo momento con un interés bárbaro. Creo que es la primera novela de Manuel Sánchez Bracho. No se nota nada porque Manuel Sánchez Bracho ha escrito tanto de otros géneros que realmente maneja el idioma, el lenguaje español de una manera muy fluida y da gusto leerlo. Y bueno, pues realmente creo que el cierre es muy inteligente, es muy razonable y está muy bien estructurado y muy bien montado. Una novela no es solo escritura, es también planificación, argumentación, lo que llaman los ingleses el plot, ¿no? Tu plot está maravillosamente bien conformado, los personajes son creíbles, nos gusta que en Jesús haya esa vertiente de amor no universal, sino personalizado. No es que careciera de esa capacidad de amar a la humanidad, pero también amó, y mucho, a esta María. Yo he pasado unas horas, lo leo bastante deprisa, pero habré empleado, por ejemplo, 3 horas y media, una cosa así, en la lectura de este libro. Y han sido 3 horas y media fascinantes, y sobre todo no podía dejar de leer. Este puede ser un bestseller, sinceramente lo pienso, pero un bestseller importante a nivel planetario.